Radio Moncayo, la voz del campo de Borja, tu radio. Frecuencia Misterio en Radio Moncayo. Su madre entró a la alcoba media hora después. Cuando vio la ventana abierta, supo que su hija ya descansaba de su tormento y encontró una nota escrita en la cama. Ojalá llegue un día en el que el amor esté por encima del dinero. Ojalá algún día las mujeres sean libres de elegir. Ojalá un día Shakespeare salga de su tumba para darle sentido a esta historia. Ojalá hayáis sido felices, porque ahora siempre cargaréis con mi muerte y con la de Andrés. No os perdonaré jamás. Firmado, Irene. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una noche más a esta aventura a Frecuencia Misterio en Radio Moncayo. Estoy súper contento y muy ilusionado. Todos los días, ¿no? Pero hoy un poquito más especialmente porque vamos a volver a hablar de leyendas con nuestro querido y compañero amigo Mario Castillero, que lo tenemos al otro lado y pasamos a saludarlo ya mismo. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Muy buenas noches, Israel, amigo mío, y a nuestros oyentes de Radio Moncayo. ¿Qué tal estás? Un placer volver a que me invites a tu casa, a mi casa, y un placer compartir con todos vosotros. Bueno, ya teníamos ganas, Mario, de poder contar contigo para poder escucharte, porque de verdad que disfrutamos muchísimo siempre con esas leyendas, ese Aragón tan rico, ¿no? que tenemos y que tú pues también nos relatas, también nos narras y nos haces descubrir, ¿no? Porque esta semana preparando el programa, de verdad que me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque de las dos leyendas que nos vas a hablar hoy, pues fíjate que yo ni las conocía y vamos muchas veces por ahí, por la calle, tan tranquilos como hablábamos en un programa con Elena tiempo atrás, que muchas veces ni nos damos cuenta que tenemos el misterio al lado, ¿verdad, querido amigo Mario? Exacto. Yo cuando estáis en este momento en Radio Moncayo emitiendo desde ese campo tan rico como es el de Borja, muy cerquita está Tarazona y es uno de los núcleos que más legendario tienen. Y siempre nos vamos pues un poquito a ese pueblo excomulgado como Estrasmoz, a su vecino monasterio de Veruela. Tenemos muchas infinidades de leyendas, pero hay otras que son un poquito más anónimas,
que son un poquito menos conocidas, pero no por ello tienen un halo súper mágico y súper bonito. La de esta noche, vamos a decir que es muy shakespeariana, y como estabas hablando ahora mismo en ese pequeño fragmentito que estás escribiendo de La furia de Irene, el libro que relató Laura Magallón Soria, estamos hablando de una leyenda muy bonita y, como tú dices, que muchas veces pasamos por delante de ese palacio de Huaraz y no somos conscientes más que de un palacio bonito, romántico, del romanticismo, pero no somos conscientes de que tiene una historia. ¿Y qué historia? Así es, amigo, fíjate, como te decía antes, ¿no? Paseamos por las calles y no nos damos cuenta, muchas veces vemos una fachada, vemos un edificio, quizás nos llame la atención la antigüedad, aunque son normalmente edificios restaurados, ¿verdad? Y fíjate que nos encontramos con esta pedazo de leyenda, bueno, que ya saben nuestros queridos oyentes y amigos, que bueno, decimos leyenda, pero normalmente hay mucho de verdad en la mayoría de ellas, ¿verdad, Mario? Yo siempre lo digo y me inclino hacia el lado romántico de que el misterio sin leyenda no es nada y que cada una de las leyendas que contamos o que hemos aprendido o que la tradición oral, nuestros abuelitos, nuestros padres nos han contado en una noche de invierno o cuando nos acostaban a la hora de dormir, o estas típicas noches de lluvia que estás en el fuego de una caldera y sale una historia a contarla, que muchas veces los protagonistas cambian el nombre, cambian de hábitos o cambian de lugar, que la historia se repite, que la leyenda se repite, pero que no por ella esa gran base de fundamento empírico y real, que yo siempre me voy a quedar con ello. Una leyenda tiene toda mi credibilidad porque, aun como digo, se le cambian los protagonistas, se cambia el nombre, se cambia el lugar, al final tienen una base muy real que seguro que ahí vive. Exactamente, exactamente, así es, amigo mío, no podía estar más de acuerdo. Y por ir entrando en harina, cuéntanos, Mario, ubícanos exactamente en qué lugar estamos, de qué trata esta leyenda, porque bueno, hemos relatado como una especie de carta de despedida, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos hablando, vamos a ubicarnos un poquito, Tarazona, la querida y preciosa Tarazona. Estamos hablando de un palacio, en este caso el Palacio de Huaraz, de arquitectura civil aragonesa del Renacimiento. Estamos hablando que se tomó vida a mediados del siglo XVI. Es un palacio que, como tú bien decías, vas por Tarazona y llama la atención por su arquitectura, porque es un palacio súper bonito, es algo espectacular. Pero claro, nos vamos a remontar un poco al siglo XVI, donde ahí todo era un poquito más del medievo, era un poquito más romántico. Y en ese relato que tú estabas diciendo de la escritora de Laura Magallón, estás hablando de una escritura de una joven enamorada, despechada con sus padres por el suceso que acaece esta leyenda, que fíjate lo que nombraba antes de los protagonistas. Esta misma leyenda yo la he oído por parte de que Irene, en este caso, no se enfada con sus padres, sino se enfada con un amor que la pretendía y que fue, ahora vamos a hacer un poquito de spoiler, que no fue el culpable, sino que fue un amor. Entonces, fijaros qué bonito. Y ahora cuando contemos la historia, sí que os hago una pregunta tanto a ti, Israel, como a nuestros amigos de Radio Moncayo, Sí, claro. de que a qué leyenda, también de Aragón muy importante, le atribuís similitud, porque hay una leyenda muy importante en Aragón que yo cuando las he relatado, tanto esta como la otra, me resultan muy familiares y muy parecidas. Ahora la contamos y me decís, eso sí os lo pido yo, por favor, que me digáis a cuál os recuerda. Muy bien. Y estamos hablando de una enamorada, de una joven, de una niña, bueno, una adolescente, no una mujer al uso, porque sí que se dicen datos bajo el romanticismo, bajo la leyenda, de que era una joven no digamos totalmente enamorada, porque estos amores se magnifican, se les da un aura un poquito de creerlos un poco posesivos, como que los engrandeces, pero al final es amor lo que mueve esta leyenda. Es una joven que está muy enamorada de una persona y que por el hecho de que, en este caso, como relataba Laura, le atribuyen el dolor de encarcelar su padre, en este caso de profesión militar,
al gran amor de su vida, por la que ella se bebía el juicio, perdía el norte, era su gran amor. Lo que decide es tirarse desde la ventana y acabar con su vida. El amor que tanto pudo, ella cuando vio que no podía corresponder ni dar más amor a esa persona, decidió acabar con su vida. Se tiró desde su alcoba, desde la ventana de su alcoba, y fíjate que es curioso que en Tarazona, ya nos ubicamos en este mismo palacio, esa alcoba daba a la calle Los Laureles, Sí, señor. un paso que está empedrado, que son adoquines, este es un paso adoquinado, pues vio caer el cuerpo aún con vida de Irene, de esta joven enamorada, y ahí la perdió. Y todo por ese despecho y esa maldición, digamos, que le atribuyó a sus padres por apartarla de este amor. Se habla de otras maneras esta leyenda de temas políticos, de temas económicos, de distintas clases sociales, pero es muy curioso, Israel, porque yo ahora te pregunto, ¿cuántas versiones de las que te estoy diciendo has conocido tú, has leído tú? Pues realmente de esta leyenda, si te soy sincero, como decíamos en la intro, que yo la he descubierto, pues gracias a ti esta semana preparando el programa y realmente me fui a buscar información. De momento es la versión que he podido encontrar por internet y bueno, como decías tú, ¿no? Que es este pequeño extracto que tengo aquí, pues tipo novelado, ¿no? De Laura Magallón, magistral, este texto. Pues de momento la versión que conozco es esta y efectivamente todo apunta a lo que dices tú, ¿no, Mario? Pues eso, un amor prohibido, un padre pues con ciertos intereses de casarla con otra persona. Y este hombre, pues muy interesado también porque iba a heredar el título de duque, ¿verdad? Al casarse con ella, pues había un interés ahí bastante genuino. Y claro, como tú también decías, de quitarlo del medio, ¿no? Ya empezamos a ver conspiraciones para quitar a este amado del medio y poder tener el camino libre, pues esta otra persona, ¿no? Es la versión que conozco. Estamos hablando, como bien estás diciendo ahora, Israel, y hasta incluso se daban nombres propios. Estamos hablando de que yo he leído muchas versiones sobre esta misma leyenda. La de Laura es una novela, digamos, pero tiene su historia y su base empírica de este dato que cuentan. Pero, por ejemplo, sabes que tenemos un gran maestro en nuestra asociación, que es Joan Rosell. Joan Rosell la relata de otra manera totalmente distinta. Le pone nombre y apellidos, en este caso sería Jaime, un señor que la pretendía. Era un hombre mayor, más mayor que esta adolescente, o sea, que esta mujer que era Irene, de profesión militar, y lo que quiso era quitar a un pretendiente de la vida de su amada, de la que él había elegido como compañera de viaje. Y sin embargo, otra versión muy distinta es la que su padre, por motivos políticos, como tú bien estás diciendo, por mantener ese linaje de los Eguarás, quiso encasar a su hija con un duque para que el linaje no se perdiera. O sea, fijaros qué curioso que dos mismos relatos de una misma historia. Irene siempre es la protagonista, pero en unos casos es Jaime, ese militar de profesión, ese pretendiente, el que quiso quitar del medio a Andrés, que en Andrés sí que coincide el mismo nombre, que es ese amado por el que Irene decide quitarse la vida y caer muerta en esa calle Los Laureles de Tarazona, como decía. Y fijaros que junto a una maravillosa construcción, ¿no? Magnánima, como es la Catedral de Santa María de la Huerta, que la tenemos justo pegadita, ¿verdad? Está justo enfrente, ¿verdad, Mario? Sí, sí. Está justo enfrente de este palacio y la verdad que, de verdad, me ha llamado muchísimo la atención cuando me he ido corriendo a Google Maps para ubicarlo, ¿no? Exactamente, digo, con la de veces que yo he caminado por Tarazona, Dios mío, ¿será posible que me haya pasado desapercibido este lugar y esta historia, ¿no? Y me he quedado asombradísimo. Pero fíjate si se han hecho pruebas, si se han intentado buscar un poquito la historia. Estamos hablando de Tarazona, ¿vale? Una ciudad preciosa y majestuosa, como tú bien dices, pero fíjate que uno de los datos de unas excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en el año 2000, que no hace siglos ni hace apenas 25 años, sí. Se realizan unas excavaciones en el año 2000 y se encuentran restos cerámicos del románico del siglo III,
monedas incluso acuñadas del siglo III. Quiero decirte Wow. que Tarazona tiene su historia, tiene su empaque, pero estamos hablando que si retrocedemos, lo que estás diciendo que estás pisando una cosa magnánima que tú no eres consciente ni de su historia ni del lugar, pero estamos hablando que en ese mismo Palacio de Huaraz se llevaron a cabo excavaciones hace muy poquito, porque tú sabrás, siendo vecino de la ciudad, que ha tenido varios usos, se utilizó como biblioteca, se utilizó como centro de interpretaciones y demás, ahora permanece casi prácticamente todo el año cerrado, exceptuando ocasiones muy puntuales en las que se hace algún tipo de acontecimiento particular, pero que se llevaron a cabo muchas excavaciones en el lugar y estamos hablando de que el Tarazona más profundo, y ya nos remontamos a que han sido encontrados restos cerámicos del siglo III. No es ninguna broma, o sea que tú cuando vayas paseando por allí, Claro. cuenta que pasó mucho mundo antes que Irene. Y sin embargo, lo que nos llama la atención a nosotros, dada la redundancia de la leyenda, yo soy un romántico empedernido y estamos hablando de que por amor decides no tener ganas de luchar. Yo creo que el amor lo mueve todo y dices, bueno, si mi amado no puedo ser correspondido, no puedo tenerla conmigo, al final pues me voy a buscarlo. Es curioso. Dime, Gael. No, continúa, Mario. Perdona. Es muy curioso el decir que un adolescente, una niña que diga no puedo más y mandar esa carta, que yo ahora me pongo en el pellejo de esos padres y sí que por a lo mejor cuidar ese linaje real o ese linaje, en este caso, no era tan real, era de categorías inferiores, digamos, no era ningún tipo de ciudad importante, no era ningún tipo de linaje tan real de primera dinastía, pero que puede acabar con la vida de tu hija, pues quitándosela porque le privas de a lo mejor del amor de su vida. Y ahora nosotros como asociación, tú cuenta que estos mismos relatos de Laura Magallón, que decían, hay otro fragmentito de este libro que a mí me impactó muchísimo. Lo digo así vagamente porque no lo voy a recordar, ¿vale? A partir de esa noche en la que Irene acaba con su vida en la calle Los Laureles, los caballos relinchaban, la echaban de menos, estaban nerviosos, los caballos vivían el momento. Las puertas del palacio se golpeaban bruscamente, o sea, como en señal de duelo, en señal de qué ha pasado aquí, qué es ese movimiento tan romántico, tan paranormal o tan intenso que lo que hace es fundir las puertas en golpes y en no dejar dormir a nadie de los que pernotaban en ese palacio. Y las ventanas de la alcoba justa donde Irene decide cambiar su destino, irse al otro mundo, esas ya no se pueden cerrar. Bueno, esa sentencia, ¿no? No os perdonaré jamás, ¿no? Como termina la nota de despedida. Exacto. Y lo que tú estás contando. Y desde ahí, incluso, dicen hasta el día de hoy, por eso hemos titulado el programa Las sombras en el Palacio de Huaraz, porque se dice que habitualmente se ha visto la sombra de una mujer, ¿no? Pues paseando por ese lugar, atravesando de lado a lado quizás una ventana, algo, ¿no? Como que se ha quedado ahí un halo de algo y que pudiera ser, pues, por ejemplo, pues la promesa de esta muchacha, ¿no? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de ello. Y yo como investigador paranormal sabéis que me gusta. Cuando te dije la existencia de este lugar o de esta leyenda, es porque no es el primer testimonio que tengo de gente que se ha escuchado golpes, se han escuchado como esos ventanales antiguos, porque no constan ya, no existen esos ventanales, por supuesto, del siglo XVI, pero sí que la maldición, como tú bien nombras, de que esa niña dijo que no os perdonaré nunca. Entonces, sí que se atestigua de ver una sombra, una luz, un paso de una ventana, que seguramente pueda tener una explicación científica. Hay otra gente como yo que nos podemos pensar que sí que esa energía residual de Irene por la maldición o por amor, que no se descarta ninguna de las dos, que sí que se ve. Y yo como investigador sí que me he encontrado con testimonios de gente que dicen que al menos cosas fantasmales o raras sí que suceden en ese palacio, digno a todos nuestros oyentes de Radio Moncayo, digno de ir a visitar.
solo por fuera, aunque fuera la fachada ya se podría ver, pero si tenéis la oportunidad de entrar dentro y pasear por esos cercos y por esos recreos que tienen en su interior, merece la pena. Y luego, por favor, ya esto lo pido encarecidamente personalmente, si podéis pasar por la calle de los Laureles y mirar las ventanas, estaréis viendo magia, estaréis viendo la magia o del amor o del desespero, pero estaréis reviviendo después de tantos siglos después como una energía de Irene sigue allí, sigue allí. Esa Es algo espectacular. otear hacia esas ventanas, como tú bien dices, compañero, y estar quizás visualizando una Julieta, ¿verdad? Esperando, Sí, esperando a su amado. Básicamente una muy historia shakespeariana, ¿verdad, Mario? Es total, increíble. total. Exacto. Ujú, Es muy shakespeariano ujú, porque estamos hablando de parafraseando a Don William Shakespeare, muy Romeo y Julieta, ujú. muy esa historia de amor. Y ahora yo me vuelvo a repetiros la pregunta que os hice antes y que te la hago a ti, Israel, amigo mío. ¿A qué leyenda aragonesa es la que más te recuerda este suceso de Irene? Bueno, los amantes de Teruel, ¿no? Efectivamente. Quiero pensar, porque lo he dicho muchas veces, tanto en nuestros programas como en charlas o en charlas con amigos en particular, o con historiadores, con escritores, que la Ujú. historia se repite. Esto estoy harto de decirlo porque sí que al final pues cambian los protagonistas, cambian el lugar, pero la historia se repite. Entonces estamos hablando que tiene muchos símiles, tanto con Romeo y Julieta, pero claro, si echamos para atrás, Don William Shakespeare, con su Romeo y Julieta, pues los amantes de Teruel es algo muy parecido a las historias de Diego e Isabel. Y ahora, por ejemplo, ¿por qué no podría ser la de Andrés e Irene una continuación, una subrogación de esta historia de amor? A mí me recordó mucho cuando estudié esta leyenda, te cambian el, el periodo, te cambian los nombres, quizá te cambian también el contexto de si es por un desamor o es por una obligación de padre, por una imposición de sus padres, política, religiosa, moral o económica, me da igual, pero me recuerda mucho y te doy un 10 en tu supuesto Mm, de que me recuerda mucho a esos amantes de TV. totalmente. Totalmente. Es como un ciclo que se repite, ¿verdad? Es como Sí, que la historia reclamara volver a ser vivida de nuevo, ¿no? Y esta joven, sí. fíjate, en este relato, ¿no? De Laura Magallón, increíble, magistral, en el cual decía ella, ¿no? Aludía a Shakespeare, ¿no? Sí. Ojalá, ojalá Shakespeare, ¿no? Salga de su tumba para darle sentido a esta historia, como diciendo, me siento una Julieta eh, y bueno, pues realmente mi vida no tiene sentido sin mi amado y bueno, pues como repitiendo, ¿no? Pues esos escritos de William Shakespeare, esa magnífica novela de William ¿Y Shakespeare. por qué se le da tanta importancia a estos relatos de Shakespeare? Fíjate que es curioso, porque William Shakespeare le dio esa importancia y ese halo al amor más importante que hasta incluso al suceso a las familias, es curioso. Y Sí, sí, implora, en este caso Irene imploraba a que ojalá le demos la fuerza de William Shakespeare para que le dieran, para que no dejen morir esta historia de amor ni este suceso que yo hago, el quitarme la vida por amor, porque ni es la primera y parece ser que, como bien decimos, la historia se repite, que tampoco será la última. Es algo impresionante, que sigue siendo exactamente. legendario, que sigue perteneciendo en este caso al siglo XVI, pero que anteriormente hubo, posteriormente hubo. Sin embargo, aquí sí que lo podemos decir, estamos hablando de un palacio increíble que tenemos a la vista cualquiera que pasemos por allí, que muchas veces pasas por esos caminos empedrados del casco histórico de Tarazona y no te das cuenta, pero ahora sí hemos podido daros una pincelada de que ese patrimonio material que tenemos en Aragón, como en este caso es el Palacio de Huaraz, mirarlo con otros ojos, porque a lo mejor sí que tenemos ese lado romántico, ese lado histórico de una historia de amor, pero quedaros con que yo por lo menos hemos podido escuchar testimonios de gente que dicen que también tiene ese lado paranormal, ese lado misterioso, y lo tenemos en la puerta de casa. Pues como un canto,
como un grito desesperado al amor genuino, ¿no? Al amor sincero por encima de los intereses, por encima del dinero, de la codicia, pues que este padre, ¿no? Que parece ser, según la historia, después pues se pegó un tiro en la cabeza básicamente porque se había dado cuenta, ¿no? Que realmente él había sido casi indirecta o directamente el precursor de pues, el suicidio de su hija, porque comprendió que realmente ella iba a ser feliz, o como su hija iba a ser feliz, era realmente con la persona que realmente amaba. Volvemos a las conjeturas, Israel. Fíjate qué curioso y qué apreciaciones podemos tener todos y cada uno de nosotros de una misma historia. Hay gente que se atestigua, como tú bien dices, que ese disparo, ese suicidio también por parte de su padre, es porque le podía el rencor hacia él mismo de haber privado a su hija de un gran amor. Y otros relatos cuentan que se pegó un tiro por que no se perdonó el perder a su hija, no pensando en su hija, sino que por su culpa a su hija le pasó lo que le pasó, pero no en ningún caso inculpándose a él mismo. Es muy curioso que depende de la lengua que lo cuente, se puede interpretar de una u otra manera, que en el foco de la atención, pues al final una leyenda es esto, el que perdure la raíz, que luego sí que se pueda dar distintos tipos de pinceladas que acrecenten o que un poquito sumen un poquito de ingredientes a ese caldo, pero que al final se quede cada uno con el gusto de lo que siente por esa leyenda. Exactamente. Así es. Interpretaciones dispares, depende de quién la lea, quién la estudie, pues sea ahí, ¿no? Los diferentes volúmenes o las diferentes voces que le van a dar voz a las leyendas, y que es una maravilla, ¿no? Que pueda haber diferentes versiones. Qué maravilla. Con tu permiso, Israel, vamos a lanzar una petición, en este caso a nuestros oyentes de Radio Moncayo. Nos tomamos un café cuando queréis en Tarazona y nos juntamos a ver ese Palacio de Huaraz, que merece la pena. Y si desde aquí el Ayuntamiento de Tarazona nos escucha o nos puede hacer algún tipo de invitación para entrar a ese castillo y poder filmar con ellos y grabar con ellos esa leyenda, darle un poquito de llevar al siglo XXI en el que estamos, con nuestras humildes cartas y nuestras humildes herramientas, ¿por qué no vamos a poder mirar a ver si Irene perdura allí y sigue allí? ¿Y por qué no puede existir esa energía? Ya sé que todos nuestros amigos del campo de Borja, de Tarazona, vamos a ver ese palacio que es digno de ver. Os animo a todos a que paséis por ese casco antiguo. Y al Ayuntamiento de Tarazona, si nos está escuchando y nos deja un día, vamos a contar esta historia que no puede morir. Y si ya la podemos grabar y poner una camarita a ver si Irene pasa por cierto es que pasa por esas ventanas, ya sería la bomba, ¿verdad? Sí, ¿no? Sería rizar el rizo después de esta tremenda historia, de esta tremenda leyenda de amor fallido, ¿no? Por decirlo de alguna manera también. Oye, que podamos, pues, disponer, ¿no? De la amabilidad y de la predisposición del Ayuntamiento de Tarazona. Claro que sí, ¿por qué no? Lo vamos a intentar, querido amigo, porque es una historia preciosa y porque es, al fin y al cabo, patrimonio histórico, pues, del alma, ¿no? No solo patrimonio histórico. Más importante que el patrimonio material. Muchas veces hablamos de una torre mudéjar y hablamos de un palacio del siglo XVI, preciosos, dignos y un patrimonio material impresionante, pero ¿y el inmaterial? Exactamente, y no recabamos. Eso es. Muchas veces es más importante ese patrimonio, ese palacio del siglo XVI, que dentro de 100, 200, 300 años se caerá, pero cuando se caiga seguirá diciendo la gente, pues en este lugar una joven se quitó la vida porque no tuvo el amor de su vida. ¿Qué perdura más? La leyenda, el lugar. No perdamos nunca el peso, el precio que tiene este patrimonio inmaterial, que el material está, que el material hay que estudiarlo, pero que el inmaterial tendría que ir de la mano. Cuidemos tanto el material de ese palacio como el inmaterial de esa preciosa leyenda. Y cada vez que pasemos por ese camino empedrado de la calle Los Laureles, miremos la ventana. El palacio estará, pero la que lo habitó, la que le dio importancia a ese palacio, Irene, la podremos ver por esas ventanas de la calle Los Laureles. Hay que cuidarlo. Y bueno, querido amigo Mario, sin movernos mucho del lugar,
casi unos escasos metros, nos encontramos con otra maravilla de leyenda. ¿Verdad que sí? Israel, te pierdo, amigo mío. ¿No me oyes? Ahora te escucho un poquito, te escucho cortado. Vaya. Pues, ¿me oyes bien entonces? ¿Me oyes, Ahora amigo? parece que te escucho mejor. ¿Sí? Sí. Vale, pues será cosa de las redes. Te decía, amigo, que sin movernos mucho del lugar, nos encontramos con otra historia, con otra leyenda, simplemente a unos escasos metros del lugar que acabamos de contar, ¿verdad? Sí. Cuenta, danos un pie. ¿Cuál es esa leyenda, amigo mío? Bueno, digo el título para que los que nos estén escuchando, quizás que estén más al ojo y al dato, estamos hablando ni más ni menos que de la leyenda del Ojo de San Juan de Tarazona. Sí. Uno de esos Cuéntanos. lugares míticos también que tenemos en este campo de Borja, o sea, en este campo de Tarazona, perdonad, un lugar mágico por excelencia que también tiene sus similitudes, tiene sus apegos con otras muchas leyendas que hay en este Aragón, y es un lugar mágico porque nos remontamos a una época muy antigua en la cual volvemos otra vez al abanico de posibilidades que se abren sobre este lugar. Un lugar que, cierto que está bendecido por el agua ya sabéis que es un elemental, es algo que es siempre un ingrediente básico para un buen cocido, y la verdad que sí que se vuelve a hablar de, en este caso, hay varios testimonios, hay varias maneras de ver esta historia también. Sí. También entramos un poquito en el amor, ¿no, Israel, amigo mío? Así es. Justina y Sebastián. Sí, otra de estas parejas que fijaros que estamos hablando de nombres totalmente hispanos. También se habla de otros nombres, en este caso más musulmanes, más antiguos, pero que relatan una parecida historia de amor. Una parecida historia de amor muy elemental, muy con el agua, muy con un lugar que ahora mismo nosotros podemos empaparnos, porque además el sitio, ¿tú has estado, Israel, en este lugar? Pues no, fíjate que no. Quizás Pues he pasado sí, cerca, me pasa igual que con el Palacio. Seguramente he estado ahí y, no, claro, uno no cae, ¿no? Porque, claro, ve una preciosa, pues un precioso discurrir de agua, ¿no? Con patitos. Curioso, ¿no? Bonito. Pero, claro, uno no cae en la cuenta de qué había pasado ahí X años atrás. sí, pues estamos hablando de uno de los lugares preciosos y bonitos que tenemos en Tarazona también, regado por el agua. Ya sabéis que muchos seres elementales y mucho romanticismo en Aragón está basado con las donas de agua, con las hadas de agua en este caso, y todo aquel lugar que siempre tiene este elemental, pues siempre está regado y dado por esa varita de luz que tenemos a todos estos lugares de poder. En este caso, como bien decía Israel, otra pareja de enamorados, las cuales también sucede un trágico suceso. No, Israel, amigo mío, vamos a contar entre los dos, que esta me apetece que la vivas conmigo. Sí, pues También mira, tenemos... básicamente, bueno, lo que he podido recapitular o recabar yo, ¿no? Bueno, básicamente, el tema es que había una disputa, como tú bien decías, por el tema del agua, porque tanto musulmanes como pues, cristianos se nutrían de ese manantial y había, por parte sobre todo de los musulmanes, pues cierto miedo de que los cristianos descubrieran el origen, porque ninguno sabía pues de dónde fluía esta fuente. De dónde emanaba ese agua. Es curioso porque hemos contado muchas leyendas. A mí soy una persona de estas leyendas, me encantan. Y fijaros hasta dónde nos vamos para encontrar una adhesión entre estas dos leyendas. Se discutía entre musulmanes y cristianos en el tema de dónde procedía este manantial del agua. Recuerdo que una vez, buscando en estos archivos históricos, además fue en el archivo histórico de Tarazona, salió la palabra Jordán. Dije yo, no me lo creo, no puede ser que haya tradiciones que cuenten que el agua del propio río Jordán podía tener un manantial, un chorrito de luz, un chorrito de agua, perdón,
que pudiera llegar hasta Tarazona. Pues fijaros que en el propio Pirineo Aragonés tenemos otro sitio, como es la iglesia de la capilla de Santa Elena, en Biescas, que Sí. también se ha hablado de ese propio agua, Israel, de que estamos hablando de que era un agua mágica que durante toda la época, tanto musulmanes, cristianos como siempre tenían esta disputa en atribuirle el lugar y la procedencia de este agua. ¿Vale la pena discutir tanto por la procedencia del agua, por si es cristiana, es más sarracena? ¿Tiene algún tipo de discusión? ¿Tiene cabido una discusión de dónde fluye este agua? Hasta que llegó el punto Israel de que suceden estos casos de amor y odio por el agua, ¿verdad, amigo mío? Así es, y más cuando eran dos culturas tan dispares, tan diferentes, conviviendo juntas, ¿no? Y Sí. como tener un vecino incómodo al que miras de reojo, ¿no? De ahí la preocupación de los musulmanes de, ojo, cuidado, que no descubran estos de dónde viene, porque si descubren de dónde viene, nos pueden envenenar el agua. Sí. Y cuidadito, cuidadito. Y resulta que, fíjate, Mario, que había un muchacho que se llamaba Sebastián, ¿no? Sí. Que era pues un joven pastor que se enamora pues de la bella Justina, ¿sí o no? Sí, señor. Así es, ¿no? Y claro, ¿y cómo ocupaba su tiempo Sebastián? Pues a labrar adornos. Y resulta que, como estaba tan enamorado de esta muchacha, pues resulta que con mucha pasión y con mucho cariño elaboró una colodra, ¿no? Pues que le quiso regalar a ella, ¿no? Así es. Fíjate que cuando se la fue a entregar, si me equivoco me corriges, Mario, Sí, yo te sí, cuento sí. cómo yo he encontrado la historia. Resulta que, claro, este muchacho, todo nervioso, quiere declararse, quiere regalarle este presente, pues los nervios le juegan una mala pasada y, oh señor, se le cae el obsequio a las aguas de la laguna. Se le cae a las aguas de la laguna. Y bueno, pues va pasando el tiempo y claro, Sebastián cambió de oficio, de pastor por el de hortelano, y bueno, pues fue contratado por una pudiente casa turiasonense. Y fíjate cómo son las cosas, Mario, que pasados unos meses, entre lechugas y tomates, ¿no? En la ciudad de Tarazona, maravillosa ciudad de Tarazona, Sí. Pues dándole vida a unas plantaciones que habían próximas al Pozo de San Juan. Sí, señor. Pues un día entre las zarzas, ¿a que no adivinas qué es lo que vio brillar? Qué curioso. Y qué bonito. Pues vio brillar justamente un objeto que era el que con aquellos nervios en aquel momento se le cayó. Y fíjate que gracias a eso comprobó que se trataba precisamente de ese regalo que le iba a hacer a ella. Y es entonces cuando se da cuenta de la procedencia de las aguas del Ojo de San Juan. Es cuando dice, wow, se me cayó aquí y resulta que me lo he encontrado aquí. Estas aguas son de tal, pues resulta que es la procedencia, que realmente viene de aquí. O sea, descubrió lo que tanto tenían los musulmanes, ¿no? El origen de la fuente, pues lo descubrió por accidente este muchacho, ¿no? Y sin ninguna duda, pues como dice la leyenda, su procedencia era de Añavieja. Sí, señor. Sí, señor. Y a ese agua se le atribuyó, fíjate qué curioso, es un relato también de amor, de vergüenza, por no decirle las cosas a lo mejor de una manera más directa, en un lugar un poquito más seguro para entregarle esta ofrenda, que a lo mejor no tiene más por qué ser más seguro, a lo mejor tiene que ser más romántico. Y en este caso el pobre Sebastián decidió decirle sus sentimientos y ahí se le cayó esta ofrenda brillante, como bien dice Israel. Sí, sí. Y casualidades de la vida, que lo que fueron discusiones entre dos religiones, entre dos etnias totalmente distintas, pero que convivían en este momento justo en Tarazona, en esa comunión, dio lugar una ofrenda de algo que muchas gentes dicen, pero si era un objeto pesado, era una ofrenda pesada, que lo había hecho un orfebre, lo había hecho él mismo sin herramientas, sin ningún tipo de cuidado, pues pesaría, el agua no lo podría arrastrar. Si a lo mejor el que la arrastrara el agua es lo de menos, a lo mejor es que una aparición mariana o un tipo de, muchas veces hemos oído
que una talla de una virgen también la ha llevado el agua. Siempre está la Virgen de la Hoz, está la Virgen de la Montaña. Hay muchas reliquias que a lo mejor sí que se caen en un sitio pero aparecen en otro. A lo mejor es porque se aparece en un sitio, se aparece en otro. En este caso, muchas opciones dan en que justo donde se cayó ese regalo, ese presente que le iba a hacer el amado a su amada, fue el lugar donde emanaba ese agua. Hay otras operaciones que dicen totalmente lo distinto, que lo que se traje, o sea, que hasta incluso Sebastián mintió, que ahí no fue donde se declaró, sino que era la manera más escueta y la manera más directa de decirle a la gente, en este caso a los cristianos, que el agua que perseguía a los musulmanes no venía de aquí. Y era la manera más romántica de decir, este es el camino que transcurre el agua, y voy a decir que fue por amor, que a lo mejor no existieron ninguno de los dos, o a lo mejor la realidad fue esa, que la leyenda dice que por ese acto de amor también se supo de dónde provenía el agua. Es muy curioso que cada parte de la batalla, cristianos contra musulmanes, quisieran otorgarle tanto como una reliquia o como una ofrenda o simplemente como el poder de saber dónde emana el agua. Creo que al final lo bonito es que la leyenda queda, y normalmente suelen ser de amor, y así deberían de ser todas las leyendas. Da igual si fuera agua, da igual la procedencia, da igual quién gana, si además es agua, si todos lo vamos a tener al fin y al cabo. Pero es muy curioso que esta leyenda también de ese pozo de San Juan cuenta que los románticos como yo, no es una Fontana di Trevi que va la gente a echar monedas, pero sí que la gente va a mirar cómo en un lugar tan bonito pues pudo tener cabida una declaración de amor, en este caso de dos jóvenes que se querían y que por las circunstancias del suceso, como bien relatabas, Israel, lo que iba a ser una propuesta de matrimonio, de emparejarse o de salir juntos, pues derogó en todo esto lo que fue la solución a la partida más importante de agua entre cristianos y musulmanes. Es muy curioso, es muy curioso. Así es. Y fíjate qué razón más poderosa, estaba reflexionando mientras te escuchaba, qué razón más poderosa para hacer tu teoría creíble, ¿no? Sí. Que es por amor, ¿no? O sea, por amor. Pues claro, una persona enamorada, pues se tiende a pensar, ¿no? Que, claro, hace locuras, que no puede estar mintiendo, ¿no? Porque si al fin y al cabo se tomó todas esas molestias por amor y por ese descuido se le cayó, pues la versión de Sebastián tenía que ser la verdadera, ¿no? Así que jugaba con una baza muy potente, ¿verdad? Que era, pues eso, por el amor. Si volvemos a moros y cristianos en este caso, y fíjate que todas las cruzadas, todas, al final siempre se ha dicho lo mismo, mataremos por el amor que le tenemos a Dios. Me da igual que tenga un nombre o que tenga otro, al final las cruzadas o las batidas más importantes entre moros y cristianos, al final siempre se han hecho por amor. Todas las leyendas, o el 99% de leyendas del tema legendario, me atrevería a decir que están basadas en el amor, pero desde un prisma o desde otro en este caso. Es muy curioso que, como tú bien dices, para darle credibilidad a mi versión, voy a utilizar lo que le llega a todo el mundo. Y siempre ha llegado más potente el amor que el odio, siempre. Exactamente, a eso me refería, amigo mío. No lo podías haber explicado mejor. Exactamente eso es lo que yo quería decir. Y fíjate cómo gira el cáliz de esta historia, ¿no? Porque claro, no queda la cosa ahí, sino que llega a los oídos del walí, ¿sí? Que, wow, lo ocurrido, ¿no? Que un cristiano había encontrado el origen, había descubierto el lugar donde venían las aguas del manantial, ¿no? Y adivina qué pasó, pues que el walí lo mandó llamar para que se personara ante él. Y fíjate, Sebastián se niega a revelarle la procedencia de estas apreciadas aguas. Pero es que ni con tortura consiguieron que hablara. ¿Y cómo terminó Sebastián, querido amigo? ¿Y por qué crees que Sebastián quiso decir, no quiso revelar la procedencia de ese agua? ¿Porque ahí fue donde se le cayó su objeto que le quiso encontrar a su amada, o por defender su religión? Es que se abre el abanico de posibilidades. Nunca lo sabremos, querido amigo. La cuestión es que muchas cosas, muchos testimonios, muchos archivos antiguos hablan de que Sebastián fue martirizado, de que se convirtió en santo por defender su religión. Hay otras versiones, Israel, si tú conoces alguna distinta, porque es lo que siempre queremos decir de las leyendas.
es muy curioso que una tradición oral maquille o le haga una performance, digamos, a una leyenda, a unos datos. Es muy curioso que al final se sacralizó a este pobre Sebastián porque por su devoción y por su fe nunca quiso decir de dónde nacían estas aguas. Otras versiones dicen que los musulmanes acabaron con su vida. Sí. ¿Cuál más? Dime, perdón, Israel. No, correcto, que esa es la versión que iba a Que tú terminar de conoces. contar, justamente la que tú cuentas, que realmente murió en las Ujú. mazmorras del Wadi. Ujú. Sí, Eso es lo que te digo. sin decir la procedencia, Correcto. simplemente por guardar tanto el amor por por su religión. Otras también decían para que su acto, o sea, para que ese compendio y ese conjunto de casualidades de donde fue a entregarle a su amada el presente hasta donde transcurrió todo el curso de este agua que provenía de este manantial hasta acabar en el ojo de San Juan, no se fuera, no le pasara a nadie más. Fue también ese egoísmo, es decir, no quiero que nadie más tenga esta historia de amor para que mi amada vea que es única y reemplazable. Fue Ujú. egoísmo, fue pasión, fue defensa hacia sus creencias, hacia su amada, sea como sea, el denominador común es el Así amor es. y es lo bonito. Pero fíjate que justamente ese acto que hizo Sebastián de morir con el secreto fue realmente lo que hizo que los cristianos se rebelaran contra la Exacto. situación. Ojo, y promovieron pues una contundente respuesta. Ojo, ¿eh? Por supuesto. Es como tiene que ser al final. Parece ser que el acto de uno o de varios, me da igual, defensores de cualquier tipo de religión, de creencia, de firmeza personal propia o general, al final mueve que el hecho puntual de una persona active a sus compañeros, active a su núcleo, a su familia, a su pueblo, y en este caso salgan en defensa de por qué han llegado a matar a Sebastián, en este caso los musulmanes, Ujú. por no contar la verdad. Entonces vamos en su contra. Y se dio a cabo pues un suceso muy importante también entre la zona, como esa guerra entre moros y cristianos, Así es. que relatará la historia siempre. Es que es muy bonito todo esto. Y fíjate que desde ese momento se dice que las tensiones entre las dos culturas, ¿no? Musulmanes y cristianos, Ujú. empezó a escalar, ¿no? Esa Sí, tensión fue empezando a escalar y fue creciendo hasta que Justina, que aparece de nuevo nuestra protagonista por aquí, deseosa de imponer paz, fíjate, pues pidió ser recibida precisamente por la persona que había acabado con la vida a base de torturas de Sebastián, del Walí. ujú, Pidió ser recibida sí. por el Walí, en su mismo palacio. Sí. Y fíjate, ¿sabes, Mario, con qué palabras amenazó Justina al Walí? Sorpréndenos. Pues dice, Sebastián compartió conmigo el secreto. Yo sé de dónde proceden las aguas. O vuelve la paz a Tarazona o todos podrían pasarlo muy mal. Ojo, ¿eh? Sí. Al Fíjate final que ahí, volvemos al principio. Qué curioso que Justina en este caso vuelve al principio de la historia. Nadie contaba con el suceso de Sebastián y Justina, en este caso, por la pérdida de un regalo y un presente, pero sin embargo volvemos al principio de la historia. Todo por conocer de dónde venía ese manantial. Justina quiso, como bien dice Israel, poner paz porque vio que un acto de amor, un acto particular entre una pareja que se amaba, dio lugar a una batalla cruenta en Tarazona entre las dos religiones por excelencia, la musulmana y la cristiana, y al final correcto. dijo, vale, soy una persona humilde, es una persona que no ha pasado nada simplemente por un acto, por una causalidad más que casualidad. Hemos descubierto de dónde viene el agua, pero es que el agua es mucho menos importante que la vida de todos, que os estéis quitando la vida solo por defender o el agua o un hecho que a lo mejor tampoco tenía ningún tipo de probación, que fue torturado Sebastián, que Sebastián quiso guardar ese relato de amor como algo privado. Es Ujú. curioso que fue Justina la que amenazó, que no podía amenazar a una civil pues, a toda una magnificencia en el mundo de musulmán en ese caso, pero lo dijo así. Aquí tiene que parar todo esto. Si no, nadie sabrá de dónde emana el agua, que al final era el principio de la historia, ¿verdad, amigo mío? Exactamente. Y fíjate qué simbiosis, Mario, que ahora justamente otra vez lo mismo. Un resorte en la cabeza mientras te escuchaba.
otra vez una muchacha con una promesa, con una amenaza, ¿no? Sí. O vuelve la paz a Tarazona o todos podrían pasarlo muy mal. ¿Os acordáis de Irene, no? Todos cargaréis con mi muerte y la de Andrés. Y bueno, pues parece que se entremezclan un poco las historias. Otra maldición que al final muchos lugares y muchas leyendas tienen eso. Al final todo, la propia Pirén, que ya lo contamos aquí una vez. Sí. A mí las hormigas que me defiendan o me defienden las hormigas o mi padre matará a este sobre Dios. Al final o son todo amenazas o son todo actos muy marcados y muy puntuales, muy, muy autoritarios. Es decir, no queremos o paz o queremos mucho amor. Al final, en este caso, son dos leyendas que os quería mostrar del campo de la zona de Tarazona, que al final son dos denominadores comunes. En este caso son dos señoras las que al final, dos jóvenes las que cometen un acto de valentía o de locura. En este caso, Irene se quitó la vida por un falso testimonio porque nunca se probó que su amado hubiera sido muerto, que Andrés hubiera aparecido muerto, simplemente que estaba encarcelado. Y en este caso, otro Justina, en este pozo de San Juan, la que tuvo como Justina Dragón, coño, como nos vamos a ir ahora dentro de un poquito a la batalla de los sitios, la que dijo, hasta aquí o se para la guerra entre moros y cristianos o se acaba aquí la historia del agua. Es curioso que dos heroínas mantengan en vivo, en este caso, en dos épocas muy distintas, la ciudad de Tarazona. Es muy bonito. Otra mujer con... ¿Bien puestos? Sí, poniendo en fila... La historia se repite otra vez, Israel. Las mujeres al poder siempre son las que mantienen el rumbo de todo. Así es, sí señor. Hay que admirarlas mucho porque de verdad que no es peloteo, es una realidad. No. Sí que es verdad que, bueno, pues normalmente son las que tienen más arrestos, más cordura, más coherencia, más lógica. Y bueno, pues en la historia nos lo demuestra, ¿no? Cada 2 por 3. O sea que... Y bueno, pues al final resulta que Justina, pues bueno, pues se salió con la suya, ¿no? Porque dicen que a partir de su amenaza, pues ya reinó la armonía y las calles de Tarazona, pues en las calles de Tarazona volvió a reinar la armonía y la calma y la concordia. Así y que moros y cristianos iban a coger agua de ese mismo manantial. Exacto. Al final, un suceso de amor y una guerra porque por agua, que al final todos vamos a acabar bebiendo del mismo caldo, es curioso. Desde ese momento en que Justina puso pies en polvorosa y dijo hasta aquí, se acabó. Todos fueron, hay versiones que cuentan que todos fueron partícipes y conocedores de dónde estaba el fluir de ese manantial y que nada cambió el rumbo. Todos sabíamos dónde nacía el agua y para quién es importante saber que es de mi pueblo, que es del tuyo, si al final es agua y todos vamos a acabar bebiendo el mismo vaso. Qué curioso, pero que fue Justina la que tuvo que ponerse por encima de reyes y adalides y decir, hasta aquí, se acabó la guerra. Una civil, qué bonito. Bueno, y como estaba diciendo Mario, después de estas dos maravillosas leyendas que tenemos aquí al ladito, a escasos kilómetros, los que tenemos la fortuna de vivir aquí, ¿no? Hablábamos de otra heroína que estaba involucrada en una gran batalla que, bueno, traemos a coalición hoy aquí, pues porque este fin de semana en Zaragoza, pues se va a hacer esta maravillosa recreación que vienen cerca de 300 actores o figurantes, pues que vienen a recrear lo que es la famosa batalla de los sitios, famosa batalla no solo en Zaragoza y en España, sino más allá de sus fronteras, ojo, que Zaragoza tomó popularidad gracias a los aguerridos que combatieron contra los franceses. Y bueno, pues fijaros, los sitios de Zaragoza de 1808, resulta que supuso uno de los episodios más trágicos de la historia de la capital aragonesa, ¿sí? Bueno, meses y meses de asedio contra los franceses, ¿verdad, amigo mío? Pasando hambre, enfermedades. Total, pues al final volvemos al odio
O volvemos al amor hacia una bandera o volvemos hacia unas creencias políticas o hacia la locura de un dictador, pero sea como sea, volvemos a que dos asedios durante la Guerra de la Independencia, en este caso entre el primer imperio francés de Napoleón y las fuerzas españolas de la dinastía de los Borbones, por gilipolleces, como siempre en la vida, al final una guerra son distintos puntos de visiones de un lugar, de un hecho, pues originaron una de las batallas más cruentas que hubo en España. En este caso nos tocó cerquita en Zaragoza. Y os quiero ahora, pues lo que decía Israel, el comentar en que sí, 1808, hace muchísimos años de esta guerra, Zaragoza, una de las jotas más conocidas, ya sabéis que es la jota de los sitios de Zaragoza. Correcto. Una de las festividades que más se celebra en Aragón son los sitios de Zaragoza. Uno de los monumentos más conocidos son los sitios de Zaragoza. Uno de los movimientos que más recreación tiene son estos sitios de Zaragoza. Es impresionante, como bien decía Israel, que dentro de poquito se va a cumplir y que va a venir gente, pues gente que quiere recrear esa historia. Y ahora os quiero dar un dato que para mí fue algo espectacular porque muy poquita gente también lo conoce. Leyendas, seguimos con las leyendas, pero los sitios de Zaragoza, antes de esta leyenda, contaros que yo, por ejemplo, hace poquito con mi compañera Elena y con mi compañera Carmen, Israel en este caso no pudo venir, pero lo tenemos en nuestro canal de YouTube también de la asociación, pudimos estar en un lugar que fue muy importante también en esta batalla de los sitios de Zaragoza. Estuvimos en el subsuelo de Zaragoza, en una calle muy céntrica, muy cerquita de la calle Alfonso. Sabéis que el propio Pilar, desde el Pilar hasta la Puerta del Carmen, los que seáis de Zaragoza os hayáis movido por allí, ese fue, digamos, uno de los lugares de más batiburrillo de la guerra. Y nosotros pudimos estar hace poquito en una de estas, en uno de estos lugares que se utilizó como cárcel, digamos, como celdas improvisadas de estos regímenes. En este caso eran los franceses los que los encarcelaban allí. Lo pusimos aquí en Radio Moncayo, Mario, sí. Exacto, o sea, cuando fuimos a ese anticuario, digamos, pudimos ser partícipes y conocedores de que a escasos metros de lo que es una basílica tan importante como el Pilar, siguen los vestigios vivos, fuertes y totalmente, enormemente clavados en la historia de Aragón, en la historia de Zaragoza para ser más concretos. Y estar allí, Israel y a nuestros amigos de Radio Moncayo es algo que llega a la sangre, el poder vivir esas cárceles húmedas y pequeñitas y frías. Hostias, bueno, yo os vi a través de la pantalla y de verdad que yo lo disfruté y lo viví a través de la pantalla. No quiero ni imaginarme estando allí, ¿no? La verdad que se transmitía vuestro vivir, vuestro sentir de allí. De verdad que lo hacíais notar, lo dejabais hacer sentir y realmente era impresionante, ¿no? Como relatabais vosotros allá abajo. ¿Cuántas almas habrán pasado por allí? ¿Cuántos cientos de años de historia? O miles, prácticamente. Es que estamos hablando de muchas veces de años de historia, sí. La guerra civil, ahora a todos nos viene a la cabeza la guerra civil. Vale, os lo compro, una guerra civil importante en Aragón. Ya sabéis, pues todas las batallas que ha habido en Aragón en la guerra civil, pues ¿quién no conoce Belchite o la batalla del Ebro? ¿Quién no conoce estos sucesos? Nos remontamos un poquito más atrás hacia la guerra de los sitios. Es impresionante que Zaragoza sigue contando esta historia. Ahora nos la van a recrear otra vez por este aniversario que hará dentro de poquito de esta batalla tan importante en Aragón. Y lo podremos ver, pero fíjate que ahora quiero lanzar yo una cosa que para muchos es desconocida y a mí fue de las cosas que durante tantos años de investigación fue una de las que más los pelos de punta me ha puesto. Uno de los cementerios, una de las fosas más importantes que hay en Europa, ya no os digo en España, ya os digo en Europa, una de las fosas más importantes de Europa en una guerra fue esta precisamente, la guerra carlista, la guerra de los sitios, y estamos hablando que en un parquecito muy cerquita del Pilar de Zaragoza hay una fosa común enorme, es el Parque Macanaz. Estamos hablando que hay mucho abanico de números, pero se puede hablar hasta incluso de 30.000 cuerpos los que hay debajo de ese parque, entre el Pilar y el Club Deportivo Helios, digamos. Y es un parque que ahora
pasas con un perro, paseas con tu hijo, paseas de la mano con tu pareja o ves el Pilar desde allí y es una de las mayores fosas comunes que tenemos en Europa. Es algo impresionante y este dato sí que lo quería compartir porque muchas veces, como tú bien decías antes de Tarazona, Israel, paseamos y no somos conscientes de lo que pisamos. Correcto. ¿Cuánta gente en esa ofrenda del Pilar o en cualquier momento estival o de la época de la Navidad pasamos por la calle Alfonso y no somos conscientes de que estamos pisando esa batalla de los sitios y esas reliquias que tenemos un poquito de esta batalla? Batalla que durante muchos meses, en 1808, del 15 de junio, el segundo sitio me parece fue del 15 de junio a mediados de agosto, al 13, 14 de agosto. Estamos hablando que dos países vecinos, pero totalmente dispares en opiniones, se acribillaron por distintas pretensiones sociales y económicas, pero que el suceso está, ahora como bien decía Israel, se va a cumplir esa recreación y vamos a ser partícipes de los lugares, porque muchos nos sorprenderían donde se llevó a cabo estas batallas. En uno de ellos, como os digo, muy cercano a la calle Alfonso de Zaragoza, nuestro equipo pudo vivir esas pequeñas cárceles, esas pequeñas prisiones que se crearon para este lugar. Y si podéis pasaros desde esta Puerta del Carmen, Plaza del Pilar, calle Alfonso, pero si os desviáis un poquito y pasáis la Ribera del Ebro y estáis en el Parque Macanaz, acordaros que estáis pisando uno de los lugares donde la batalla se libró de una manera brutal y que hay datos que dicen de 30.000 cuerpos pueden estar sepultados bajo ese parque. Es algo impresionante. Y fijaros, realmente, ¿no? Lo que estamos hablando, pisamos años, pisamos historia y vamos, como decía en el programa aquel con Elena, ¿no? El programa precisamente que estábamos aludiendo a vuestra visita allí, en el anticuario, en los sótanos de esa pequeña pero increíble tiendecita con... Pues bueno, ¿no? Con un sinfín de objetos, pues cada uno que también tiene miga eso, ¿eh? Cada objeto, a saber, impregnados de qué. Pero fíjate que pisamos historia y no somos conscientes de ello. Lo hablaba con Elena aquella vez y aquí pasa y sucede exactamente lo mismo, ¿no? Que vamos en nuestra vida ajetreada, en nuestras prisas, en modo automático y no somos capaces ya en esta vida tan rápida, tan llena de estrés, pues de parar a reflexionar, ¿no? ¡Wow! Debajo del suelo que yo estoy pisando, pisaron otras personas con sus vivencias, con su historia, con su mochila, ¿no? Por decirlo de alguna manera, otra manera de vivir. Exacto. Y durante siglos y siglos de historia, y me da igual hablar de un hecho bélico como en este caso la batalla de los sitios, que os recomiendo a todos que si pasáis por allí podéis ver esa recreación porque es algo digno de ver. Y por la importancia que le dio a Zaragoza. O sea, porque como bien decía Israel, como que nos puso un poquito en el membrete de Europa de, joder, estos maños que cojones tienen, poco más o menos. Perdona que te interrumpa, Mario, porque viene a coalición de esto, discúlpame, que el otro día lo leía, ¿no? Los polacos, cuando se vieron asediados por los nazis, gritaron, acordaos de Zaragoza. Acordaos de Zaragoza. O sea, exacto. Sí. Pues, es curioso, sí, exacto. Se nos puso en el membrete y que luego muchas veces también pasó con la Segunda Guerra Mundial, a su paso por el Pirineo, digamos, que se acordaba la gente un poquito de, pues, aquí están, estos son los cojones de Aragón, que se dicen muchos cánticos. Cuidado con los maños, cuidado, sí. Que como lleguéis a Zaragoza, ojo. Sí, pasó en muchos bandos. Ha pasado la Guerra Civil, ha pasado la Guerra Mundial, luego pasó también en esta Guerra de los Sitios, en que en minoría en menor número de fortaleza, pues los españoles pues un poquito plantaron cara a los franceses y fueron los maños. Pues sí, estábamos ahí dando guerra porque a cabeza no nos gana nadie, pero relatábamos antes en las leyendas. Lo relatamos ahora en esta pincelada hacia la batalla de los sitios. Vamos a parar, paremos y cuando estemos en ese parque Macanaz, mirar para abajo, mirar para arriba, cerrar los ojos y decir, hostia, ¿qué pasó aquí? En 1808, ¿qué pasó aquí? Si vamos por Tarazona, nos estamos echando una caña por ese casco histórico, decir, hostia, voy a mirar esa ventana, voy a parar, voy a sentir
nosotros hemos sentido en ese anticuario. Y nos pusimos a oscuras y cierras los ojos y dices, hostia, sea leyenda, sea verdad, sea algo bélico, sea algo romántico, ha pasado antes que yo y tiene mucha más importancia de la que nos creemos. Lo he dicho siempre en cada vez que me habéis invitado hasta mi casa. Hostias, vamos a parar un poquito, vamos a reflexionar, vamos a vivir ese lado romántico de la leyenda y vamos a no juzgar tampoco ningún detalle bélico, se llame Napoleón, se llame Adolf Hitler o se llame cualquier tipo Exactamente. de cabeza. Yo en la política no me mojo, pero paremos y reflexionemos un poquito. Así es. Qué importante recordar la historia, qué importante ser conocedor de ella, ¿no? Y transmitirla, que ese es el corazón con el que nació ADAP, el corazón con el que nació también este pequeño sueño desde las ondas aquí en Radio Moncayo de poder ser transmisores, ¿no? De poder ser repetidores, ¿no? Para que no se pierda la historia, para descubrir, pues eso, ¿no? Lugares que muchas veces tenemos cerquita y no somos conscientes, pues bueno, qué buena labor, aunque sea desinteresadamente, pero qué buena labor, ¿no? Pues el poder estar aquí y poder hacer lo que hacemos con ADAP para darlo a conocer a todos. Y fíjate, Mario, ya para ir terminando con la historia de, porque esto da para muchos programas, creo que la batalla de los sitios. A mí lo que más me llamó la atención, ¿no? Fue cómo se fueron atrincherando casa por casa, tuvieron que ir los franceses a buscarlos, habitación por habitación, porque se enclaustraban en las casas y así de esa manera fue como pusieron en jaque mate a las tropas francesas, precisamente por eso, ¿no? O sea, tenían que ir casa por casa, o sea, una lucha encarnizada, haciendo pues agujeros en las paredes, en los techos. Bueno, brutal, eso a mí me llegó, vamos. Son estrategias de guerra, es impresionante y me reitero y repito, la historia se repite, lo vivimos en Belchite igual. Y luego si remontas un poquito más atrás, pues lo vimos con Braveheart, por ejemplo, o esta historia del héroe William Wallace en Escocia, que tenías que hacer pasar a los ingleses por un puente, en este caso era el puente de Stirling, un puente muy pequeño en el que solo puedes pasar uno por uno. Uno por uno vamos a hablar cara a cara. Los aragoneses dijeron, yo me escondo y que tengas que venir a buscarme. ¿Qué pasó en el caballo de Troya? Pues exactamente lo mismo. Estamos hablando de que no tenemos más que pensar, pues vamos a meternos dentro de un caballo de madera y cuando nos metan en ese muro que no podemos tirar, que es infranqueable, ya estaremos dentro. Son estrategias. Al final los maños somos cabezones, coño, pero somos agudos. Y decimos, coño, vamos a pensar. Y al final alguno piensa y sobre todo lo recuerda, que es lo bonito. Y lo como decía Israel, y esto es lo último ya que sumo. Yo puedo contar leyendas, nosotros podemos contar leyendas de 1000 maneras porque hemos escuchado 1000 versiones. Para escuchar esas 1000 versiones hay que rodearse de muchos genios y de muchos documentos y al final de una leyenda que tiene un final, pero que el camino, que lo creo que es lo más importante, pues el... Hola, que se había cortado, Mario, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Eso me ha pasado a mí también, como antes. 5 segundos justo ahí en ese final. Vale. Pues, el final era ese, que al final ser conocedor de una historia porque la buscas, la persigues y sobre todo te nutres de otra gente que te enseñe, al final puedes dar tu propio punto de vista y en este caso en estas dos leyendas os queríamos dar el nuestro, que hemos escuchado muchas, al final cada uno se va a quedar con la suya, pero lo importante es poder transmitirla. La transmutamos a nuestra manera, la transmitimos y es lo bonito, el que no mueran. Estas leyendas siempre os lo diré, que no mueran nunca. Desde el punto de vista que cada uno se quede con su versión, pero que no mueran nunca. ¿Vale? Así es, perfecto. No te muevas, amigo mío, Mario, que tengo una sorpresita para ti. No te muevas. A ver. Decía Antoine de Saint-Exupéry que cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer su llamada.
Vivimos en una España de leyenda, en una España rara, insólita, mágica, extraña, curiosa. A veces, solo a veces, cuando miras a los ojos al misterio, salta la chispa y comprendes que el viaje ha merecido la pena, cuando sabes que estás viviendo un momento único y tal vez irrepetible. Quizá hemos olvidado lo que realmente importa, que es aquello que tiene las 3 T, lo que nos hace trascender, transmutar y transmitir. Tienes que enamorarte y quedarte sin palabras, sin aliento. Convertirte en un simple peregrino en la búsqueda de aquello que está ahí, que siempre ha estado ahí, al alcance de nuestra mano y al alcance sobre todo de nuestro entusiasmo, porque lo que merece la pena recordar no es el dato, sino la sensación de asombro. Querido amigo mío, sirva como homenaje a ti, a los compañeros, a ADAP en general, ¿no? Porque de verdad que esta cabecera nos pone los pelos de punta a todos y cada uno de los miembros de ADAP, porque de verdad que está hecha con un cariño, está hecha con un mimo y representa muchas cosas, ¿no? Como bien dice la narración de la persona que se prestó a hacerla, que ¿nos puedes decir, recordar quién es, Mario? Pues es como si hablamos de Jesús de Nazaret en el mundo religioso, pues en el mundo misterioso, en el mundo histórico, es don Jesús Callejo. Para mí es esa persona que lo sabe todo. Se lo pedí porque tengo una bonita amistad con él. Le dije, Jesús, necesito ponerle un poquito de voz a esta cabecera, y me relató estos versículos que él dijo que eran para nosotros. Y al final, pues es el camino, lo que yo decía, que no es lo importante quedarte con el dato, sino con el camino, con esa sensación de asombro. Vivirlo, al final, nutrirte de ello. Así es, Mario. Qué bueno que, bueno, pues esta plataforma, ¿no? Que es ADAP, por decirlo, o lanzadera, mejor dicho, para poder transmitir, para poder comunicar, para poder mantener vivas, ¿no? Esas leyendas, esa cultura, esa riqueza, ¿no? Que tenemos tanto, bueno, en Aragón y en toda España. Y bueno, pues esa bandera, ¿no? Que como ese himno que nos emociona, nos entusiasma y que veía en tu cara la sonrisa, ¿no? Como pues nos pasa a todos cada vez que la escuchamos, que no podemos evitarlo, porque es maravillosa y de verdad que representa muchas cosas, como decimos, porque representa cariño, representa amor, representa pasión y emoción, sobre todo emociones y muchas más cosas. Querido amigo mío, te doy 1000 millones de gracias por haber estado este ratito. Son las 12:13 de la noche del 16 de marzo, que nos has estado acompañando aquí con todo el amor y todo el cariño. La verdad que siempre es un placer escuchar estas maravillosas leyendas y compartir contigo en la radio. Es muy fácil, es muy sencillo compartir contigo, de verdad que sí, querido amigo. Y nada, que haremos muchos más programas y bueno, de sobre todo el tema de la batalla de los sitios, bueno, pues tenemos que sacar seguramente un programón. Sí. Y para todos los amigos que nos estáis escuchando en Borja, ahora mismo ya os decimos y os invocamos, por decirlo de alguna manera, este miércoles en el canal de YouTube de ADAP tenemos un pedazo de programa que además tiene mucho que ver con Borja. Si alcahueteáis un poquito nuestras redes sociales os vais a enterar de qué va a ir el tema un poco. Así que os invitamos a todos los que nos estáis escuchando el miércoles a las 10 de la noche en el canal de ADAP. Vamos a tener un programa especial que tiene que ver mucho con Borja, ¿verdad, Mario? Muchísimo, con un suceso que tú mismo, porque ahora me estabas diciendo a mí que gracias por conocer la historia, por conocer la leyenda. Hostia, que se siente Israel al conocer tú otra leyenda que ha sido dispar en información. O sea, te has encontrado, por lo que me he encontrado yo en muchas leyendas, disparidad de opiniones, disparidad de informaciones, que unas se solapan con las otras no tienen nada que ver con las unas,
Así que es. se siente al ser partícipe de la historia, al reescribir la historia, es algo maravilloso. Entonces, Israel, tú en primera persona has conocido este caso, un caso que yo he oído disparidad de opiniones, que tú conseguiste información y, y documentación tanto de hemeroteca como de periódicos antiguos, con una disparidad de información espectacular. Este miércoles tú vas a llevar la batuta porque tú te encargaste sobre todas las cosas de recabar información sobre este lugar. Un accidente aéreo impresionante que sigue vivo a día de hoy y que es historia viva de Aragón y que, como estas dos leyendas que os hemos contado esta noche, queridos amigos, no es muy conocida, pero no por ello menos importante. Así es, querido amigo mío. Un accidente que, bueno, a pesar de ser mucho, bueno, ya lo comentábamos la semana pasada, así un poquito por encima, que a pesar de, porque era el 40 aniversario precisamente, a pesar de ser un accidente bastante llamativo y voluminoso, hay muchas cosas que no casan, como tú bien dices, y cuando vas a la tradición oral, pues te encuentras cosas muy diferentes, incluso de autoridades que he tenido pues el privilegio y el honor de haber podido entrevistar en persona, que en aquel momento pues eran fuerzas y cuerpos de seguridad, que me contaban cosas totalmente diferentes, ¿no?, a lo que cuenta el oficialismo y lo que cuentan los periódicos. Así que el miércoles empezaremos a hacer una indagación sobre el tema porque va a dar para 2 programas. Sí. Este miércoles vamos a estar contando la historia, el suceso, el bagaje de cómo ocurrió. Y bueno, tendremos una segunda parte que ahí estaremos con Mario, por supuesto, pues ya un poquito la parte más paranormal, por decirlo de alguna manera, o de investigación. Bueno, Otra historia, es así, es como contar. cada uno lo quiera llamar, ¿verdad? Sí, Claro. en este primer programa contaremos la historia como creemos o como, bueno, contaremos todas las versiones que han sido varias de este accidente, las que hemos podido recopilar, y luego pues nosotros haremos nuestra historia, nuestra metodología, nos iremos a investigar el suceso, pues si hay alguna otra manera de buscar información, pues la buscaremos, y esa será la segunda incorporación, y en en este primer programa la dejamos en tus manos, Israel, porque tú te has currado este programa, así que veremos esas maniobras malditas maniobras. Sí, exacto. Malditas Vale. maniobras, miércoles a las 10 en el canal de ADAP en YouTube. Es un Así es. programa de la Muela de Borja, es un programa del campo de Borja y es historia viva que tenemos que conocer para que nunca muera. Así que os animo aquí, Israel, ya veréis cómo relata y cuenta este magnífico suceso. Bueno, este suceso, magnífico no. Y tenéis que ser partícipes porque muchas veces no se conocen las cosas hasta que alguien te las cuenta. Y si somos nosotros los que podemos contar un poquito de historia, me apunto. Correcto, así es. Bueno, amigo mío, no te Bueno, interrumpo más tiempo. Agradecerte de nuevo tu tiempo aquí con nosotros en Radio Moncayo, en Frecuencia Misterio. Y repito, un verdadero placer y un verdadero honor, amigo mío. el Te placer es deseo, mío, ya lo sabéis. muy bien, te deseo una feliz noche, un feliz fin de semana y nos hablamos pronto, ¿vale, amigo mío? Pronto. Muchas gracias, Radio Moncayo. Muchas gracias, Israel, amigo mío. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Contacta con nosotros. frecuenciamisterio3@gmail.com. Bueno, pues amigos, ya lo han oído. Hoy hemos estado pasando una velada increíble con Mario Castillero, con estas 2 maravillosas y preciosas leyendas aquí al ladito en Tarazona. Y bueno, pues de la manera que él las narra, de la manera que él las cuenta desde el corazón, porque de verdad se le nota la pasión que vive por esta tierra, por sus leyendas, y nos las transmite pues de verdad que de una manera increíble. Así que es todo un placer tenerle aquí. Y
Hasta aquí hemos llegado hoy, queridos amigos y amigas. La verdad que el tiempo se hace muy corto a través de las ondas de Radio Moncayo y con esta bendita aventura que, como decíamos con Mario, ¿no?, transmitir de corazón para que no se olviden estas historias, no se olvide esta maravillosa tierra que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que contar desde mucho tiempo atrás. Y bueno, recordarles que este sábado, este fin de semana, desde creo que era ya esta tarde, está esa recreación de la Batalla de los Sitios, increíble, impresionante, con campamento montado en el Parque Tío Jorge, creo que es, más de 300 figurantes, recreando precisamente esa Batalla de los Sitios, esa victoria de los cabezones maños contra las tropas francesas. Amigos, amigas, como os digo siempre, sed buenos, sed buenas y no dejéis de otear vuestro alrededor, que el misterio puede estar más cerca de lo que pensáis. Nos escuchamos de nuevo el próximo viernes y el miércoles en el canal de YouTube, Programa de Borja. Buenas noches. Radio Moncayo. Mucho más cerca de ti.